Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. El versículo 68 y 69 es donde vamos a comenzar, y le voy a pedir durante este sermón que esté muy atento, porque no solamente vamos a usar esta cita bíblica, sino que vamos a estar viajando a través de varios pasajes, pero todos van a estar, o la mayoría va a estar enfocado en el Evangelio de Juan, así que esté muy atento para buscarlo o para anotarlo. Así que Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, si ya lo tiene ahí, por favor, ponga una marca. Cierre sus ojos por un momento y vamos a iniciar en esta mañana la predicación con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos como una iglesia para poder escuchar tu palabra. Y en esta mañana, primero que nada, quiero pedirte que me ayudes a poder transmitir de manera correcta el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y que podamos aprender. Que tú, Señor, nos permitas tener un oído abierto y un espíritu dispuesto para poder aprender de tu palabra, para poder conocer más de ti. Utilízame, Señor, para poder ser una herramienta adecuada y que mis hermanos puedan estar atentos y que tú hables a su corazón, porque yo solamente puedo llegar a sus oídos y a sus mentes. En esta mañana nos encomendamos en tus manos y te pedimos por este tiempo para que tú nos bendigas, por favor. Te pedimos esto en el santo, bendito y poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como decíamos en esta mañana, es precisamente la última semana del año, y no solamente eso, sino que también es la última semana de esta serie de sermones que dijimos que tiene por título ¿Quién es Jesús? Ese es el mensaje que hemos estado hablando durante este mes de diciembre de 2019, y quisiera comenzar en esta mañana este mensaje haciendo una declaración directa a esta pregunta que hemos estado haciendo semana tras semana. Dijimos, ¿quién es Jesús? Bueno, mencionamos en unas semanas anteriores que Él es el que se despojó a sí mismo. Después dijimos que Jesús es aquel que nos da acceso al Padre. Dijimos también que Jesús es aquel que tiene palabras de vida eterna. Pero en esta mañana el título del mensaje también es la respuesta que vamos a estar englobando durante la predicación. Y a la pregunta de quién es Jesús podemos responder que Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Y para poder entender esto de una mejor manera, para poder entender esta declaración, Jesús es Dios, vamos a necesitar revisar primero que nada lo que Jesús dijo acerca de sí mismo durante su ministerio terrenal. Y para ello vamos a regresar antes, para poder comenzar en esta mañana, a algo que estábamos hablando la semana anterior en el mensaje. El domingo pasado mencionamos un episodio que podemos leer en el Evangelio de Juan, donde usted está, capítulo 6. Y ahí se nos dice que luego de que el Señor había dado los requisitos para poder ser un seguidor suyo, Él había estado diciéndole a la gente que era lo que se necesitaba. Muchos de los que estaban escuchando ese mensaje se molestaron por lo que escucharon. Se molestaron por las palabras del Señor, no quisieron escuchar más, de hecho se enojaron y decidieron irse. Y entre toda esa multitud que nos dice el relato del Evangelio de Juan capítulo 6 que se estaba yendo, el Señor se detiene por un momento, voltea con los 12 discípulos y les pregunta a ellos que si ellos también querían irse. ¿Quieren irse ustedes también?, les pregunta el Señor. Es lo que veíamos la semana anterior. Y entonces el relato nos dice que Pedro, a manera de vocero, sale al frente a responder por él y por sus compañeros. Y le dice al Señor lo que podemos leer precisamente en este pasaje que ustedes tienen en sus Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69, dice: Señor, responde Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tal como decíamos la semana pasada, la respuesta de Pedro tiene dentro de sí una gran profundidad. Lo primero que él dice es: Señor, ¿a quién iremos? Y en esta expresión, en estas palabras, Pedro nos da a entender la determinación con la que él y los demás discípulos habían decidido seguir al Señor Jesús. Ellos no tenían un plan B, ellos no tenían ya una opción a regresar a sus casas o a sus familias. Ellos habían decidido dejarlo todo para estar con Jesús,
habían, por decirlo de alguna manera, quemado las naves y habían puesto la mano sobre el arado y no estaban pensando en mirar atrás, como dice la palabra. Además de esto, también Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y vimos que en esta declaración, es donde Pedro admite que el Señor Jesús es el ungido de Dios. Y cuando Pedro admite esto, él está diciendo que Jesús es el único capaz de guiarnos, el único capaz de ayudarnos y, más importante aún, el único capaz de salvarnos de nuestra maldad, de nuestros pecados. Eso es lo que significa la declaración de Pedro: tú eres el Cristo. Y no solamente eso, sino que también Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dice Pedro esto, él está reconociendo la naturaleza divina del Señor Jesús. Él no solamente es un gran maestro, Jesús no solamente es un gran maestro, no es un iluminado, no es alguien con profundas enseñanzas morales. Jesús no solamente es eso, sino que Jesús, como declara Pedro, es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios en sí mismo y es Dios en la misma naturaleza. Eso es lo que nos está enseñando Pedro a través de su declaración: Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero también en la respuesta de Pedro hay una declaración más que intencionalmente me he saltado, porque quiero en esta mañana que veamos y que profundicemos más en esta parte de la respuesta de Pedro. Además de todo lo que ya mencionamos, Pedro también le dijo al Señor: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Y en esta afirmación, como les decía, es donde vamos a estar concentrándonos en esta mañana durante la predicación. Sin embargo, antes de entrar de lleno a estas palabras de vida eterna que vamos a ver, me gustaría que pudiéramos revisar un punto más. Y en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, si nosotros lo hemos leído en ocasiones o si cumplimos fielmente nuestra lectura anual, tenemos muchos relatos de cómo Dios se ha manifestado delante de diferentes personas de diferentes maneras. Y uno de los relatos más conocidos de las manifestaciones de Dios que Él hizo con uno de sus siervos es el que podemos leer en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Ahí nosotros podemos leer la ocasión en que Dios se manifestó a su siervo Moisés. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, se manifiesta Dios a Moisés por medio de una zarza que ardía, que estaba en fuego, pero que no se consumía. Seguramente usted lo ha leído o recuerda este relato. Y Dios, hablando con Moisés, le dice que lo ha elegido a él para enviarlo a Egipto, para que le diga a Faraón que debe liberar al pueblo de Israel. Esa es la misión, esa es la tarea de Moisés, y eso es para lo cual el Señor lo ha seleccionado. Sin embargo, convencer a Moisés para que haga esta tarea no es algo fácil, no es tarea sencilla, de hecho. Pero finalmente este viejo pastor decide obedecer al Señor y decide hacerle caso. Pero justo antes de ir a Egipto para cumplir la misión que Dios le ha encomendado, Moisés se detiene por un momento y le hace la siguiente pregunta. Usted puede leer esto en Éxodo capítulo 3, versículo 13, versículo 14. Moisés le dice esto: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. Este es uno de los títulos con los que conocemos a Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y aunque en primera instancia este título, yo soy, pudiera parecer que no nos dice mucho, que pudiera ser un nombre hasta cierto punto misterioso, este nombre de Dios, lo cierto es que nos habla de muchas cosas. Permítame ponerle algunos ejemplos. Yo soy, este título, nos habla primero que nada de la eternidad de Dios. Yo soy nos comunica que Él es, que Él era y que Él será. Así que este título, yo soy, reitero, primero que nada nos habla acerca de la eternidad de Dios. Además de esto, yo soy nos habla también de la omnipresencia de Dios. Cuando dice el Señor yo soy, nos está dando a entender que Él siempre está presente en todo momento y en todo lugar. Y a esta cualidad de Dios se le conoce como omnipresencia, que Él está en todos lados. Además de la eternidad de Dios, además de la omnipresencia de Dios,
el título Yo Soy también nos habla acerca de la preeminencia, de la superioridad de Dios. Cuando el Señor dice, diles que yo soy, te he enviado, Él está declarando que Él es por encima de todo. Yo soy es el que te envía, yo soy el que te manda. Moisés, yo soy por encima de todos los demás. De cualquier Dios, de cualquier entidad, de cualquier creencia, Moisés, yo soy. Yo soy por encima, yo soy superior. Así que reitero, este título, por poner solamente algunos ejemplos, nos habla de la eternidad de Dios, nos habla de la omnipresencia de Dios y nos habla de la preeminencia de Dios. Este título, Yo Soy, con el que Dios se revela a Moisés, era un nombre que los judíos del primer siglo reconocían muy bien y con el cual identificaban a Dios. Y por esa razón, no es de extrañarse que el Señor Jesús utilizara precisamente este título, Yo Soy, para identificarse a sí mismo y revelarnos su persona y para decirnos que Él es Dios. El Señor Jesús, vamos a ver en esta mañana cómo se identificó como Dios y cómo utilizó este título, Yo Soy. Lo vamos a revisar en este tiempo en 7 declaraciones, en 7 yo soy, que el Señor Jesús dijo de sí mismo y en las cuales, como dijo el apóstol Pedro, nosotros podemos encontrar palabras de vida eterna. Así que vamos a pasar en esta mañana a la primera declaración, al primer yo soy, a la primera palabra de vida eterna. Y esta que vamos a ver, es yo soy el pan de vida. Si usted anote este es el primero que vamos a ver en esta mañana. Yo soy el pan de vida, es la primera declaración de palabras de vida eterna del Señor que vamos a ver en esta hora. Y podemos leer al principio del capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde usted está, cómo el Señor había alimentado a más de 5,000 personas. En consecuencia de esto, muchas de esas personas querían continuar al lado del Señor Jesús, pero esto no lo hacían porque querían conocerlo mejor, ¿no? Tampoco lo hacían por algún compromiso honesto de querer estar con Él, y tampoco lo hacían por amor a sus enseñanzas, no, de hecho, simplemente estas personas querían estar al lado del Señor Jesús por puro y llano interés. Ellos querían estar con el Señor porque Él les había dado de comer. Y los que buscaban al Señor Jesús, lo buscaban ya que a pesar de haber comido el pan, que había multiplicado milagrosamente, lo que podemos leer al principio de Juan capítulo 6, a pesar de eso habían vuelto a tener hambre. Y también en el mismo relato se menciona a un grupo de judíos que vivió mucho tiempo antes. Esos judíos eran los que habían sido liberados de Egipto. Y ellos, que habían comido también el maná del cielo, ellos también habían sido alimentados de la misma manera, milagrosamente, con pan que caía del cielo, pero ellos también habían vuelto a tener hambre. Así que tenemos a dos judíos de diferentes épocas, con la misma necesidad, el pan, y que habían comido también el mismo tipo de pan, el pan milagroso. Sin embargo, a pesar de esto, habían vuelto a tener hambre. Y el Señor Jesús conocía esto. Y por esa razón es que les dice a aquellos que lo estaban buscando, y en extensión también a nosotros, los que vamos a leer o los que leemos este relato del Evangelio de Juan, que hay un pan que es superior a cualquier alimento. Hay un pan que es el pan que de hecho nosotros debemos buscar y que debemos anhelar comer. Es un pan celestial que va a saciar realmente nuestras vidas. Ese es el pan que nosotros realmente debemos buscar. ¿Y dónde leemos esto? Acompáñenme por favor en sus Biblias, Evangelio de Juan capítulo 6, en el versículo 35. La Biblia nos dice de esta manera: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo no sé si alguna vez a alguno de ustedes les ha tocado oír o consultar con algún nutriólogo, pero ya sea que hayan ido o no hayan ido, seguramente usted conoce o ha escuchado una frase que muchos de estos nutriólogos tienen, y esta frase es: eres lo que comes. Tal vez alguno de ustedes la ha escuchado esta frase, eres lo que comes. Y dicen esto, o hacen referencia a esto, a que si nuestros hábitos alimenticios son poco saludables, si tenemos hábitos alimenticios descuidados o que se basan en alimentos nocivos a la salud, nuestro cuerpo va a ser un reflejo de ello. Posiblemente vamos a tener problemas en las arterias, problemas en el corazón, sobrepeso, en fin.
eres lo que comes, como dicen los nutriólogos, y viceversa. Si nuestra dieta se basa en una dieta balanceada, en alimentos saludables, en una dieta bien estructurada, esto también se va a ver reflejado en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Seguramente seremos más delgados, tendremos mayor ánimo, más energía, estaremos más despiertos, más alerta. Reitero, la frase aquí es: eres lo que comes. Y en nuestra vida espiritual sucede algo muy similar. Somos un reflejo de lo que nos estamos alimentando. En el primer siglo, los cristianos, de hecho, eran acusados de canibalismo por el Imperio Romano. Y esto se debía precisamente a que en las reuniones que ellos tenían, los cristianos del primer siglo, ellos hablaban acerca de comer el cuerpo de Cristo. Pero nosotros sabemos que los cristianos no eran caníbales. Cuando nosotros hablamos acerca de comer el cuerpo de Cristo, nosotros entendemos que lo que estamos diciendo es simplemente que lo estamos haciendo de una manera simbólica. Cuando nosotros hablamos de comer el cuerpo de Cristo, nosotros decimos o entendemos de alguna manera que es un alimento espiritual que nosotros como creyentes debemos comer y beber en un sentido figurado, en un sentido espiritual. No es que realmente nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos siendo alimentados o debemos ser alimentados por medio del cuerpo de Cristo, sí, pero de una manera simbólica, de una manera espiritual. Ahora bien, si nosotros queremos parecernos a Cristo, debemos, como les decía, comer y beber de Cristo. Y esto ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros nos alimentamos de Cristo? Pues bien, lo hacemos de las siguientes maneras. Primero que nada, a través de una lectura sistemática de la palabra, es decir, la Biblia. Tenemos que leerla cotidianamente. Además de la lectura, también nosotros nos alimentamos de Cristo por medio de la oración. Cuando nosotros vamos ante Él y estamos orando, esa es una manera también en la cual nos alimentamos. Lo hacemos también a través del ayuno, porque cuando nosotros nos privamos de la comida, le estamos diciendo a Dios que para nosotros es más importante escuchar su voz y conocer su voluntad que comer una buena comida. Y estas solamente son algunas de las disciplinas espirituales que nos ayudan a alimentarnos más y mejor de Él. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Cuando nosotros nos alimentamos de Cristo, estamos comiendo del pan de vida y en consecuencia estamos comiendo la vida de Cristo, y eso es lo que se va a formar en nosotros. Cristo va a ser formado en nosotros. Y en ese sentido es que el Señor dice: yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes debemos buscar alimentarnos de Él, debemos buscar alimentarnos de Cristo. Así que la pregunta, y no tiene que responder en esta mañana, pero la pregunta para terminar este punto es: ¿de qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de Cristo? ¿A través de la palabra, a través de la lectura, a través de la oración? ¿O de qué te estás alimentando? ¿O te estás alimentando de internet, te estás alimentando de televisión, te estás alimentando de cualquier otra cosa excepto de Cristo? Y cada uno tiene que responder a esa pregunta. Ahora bien, la segunda declaración de las palabras de vida eterna que vamos a revisar en esta mañana es al Señor Jesús diciendo: yo soy la luz del mundo. Y esto lo puede leer usted, acompáñeme por favor en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12 dice de esta manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda la humanidad, aunque no lo sepa, nace inmersa en un mundo cubierto de tinieblas. Esta oscuridad es el terreno perfecto para que el pecado crezca, y este pecado, cuando crece, entonces nos convierte en sus esclavos. Sin embargo, tal como relata el Génesis, el libro de Génesis, Jesús llegó a este mundo como la luz que nos libra de las tinieblas, la luz que nos libra de nuestra vana manera de vivir. Jesús es la luz que nos lleva a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Él. Y como personas que hemos crecido en las tinieblas, sabemos que no todas las personas van a aceptar la luz que irradia Cristo. A pesar de que nosotros sabemos que estamos en tinieblas, sabemos que hemos crecido en ellas, no todas las personas, como decíamos también la semana pasada, van a aceptar la luz que nos ofrece Cristo.
Como declara también la Biblia, muchos aman más las tinieblas que la luz. Eso lo podemos leer en Juan 3:19. Muchos prefieren sus obras malas, no desean ser expuestos a la luz, pues eso significaría que sus pecados tendrían que ser también expuestos. Por lo tanto, como dice Juan 3:19, estas personas aman más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas. Y sin embargo, aunque esto es cierto y que la luz puede ser dolorosa inicialmente al exponer nuestro malvado corazón, lo cierto es que el Señor Jesús, al llevarnos a su luz, quiere que nosotros ahora seamos, primero que nada, lumbrera para otros. También el Señor, al llevarnos a su luz, nos dice que nosotros debemos ser luz a las naciones. Y además de todo esto, cuando nosotros somos llevados a la luz del Señor, el Señor nos hace también hijos de luz. Como podemos leer en Efesios capítulo 5, versículo 8, pues antes ustedes, dice el apóstol Pablo, estaban llenos de oscuridad, llenos de tinieblas. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, por lo tanto, vivan como gente de luz. Así que ahora nosotros que hemos conocido la luz, que estamos en la luz de Cristo, tenemos la responsabilidad, primero que nada, de compartir esa luz con aquellos que no lo tienen. Y segundo, tenemos que vivir en consonancia con esa luz que nos ha alumbrado ahora a nosotros. Tenemos que saber nosotros que somos hijos de luz y tenemos que vivir de acuerdo a esas normas. Este es el segundo punto que el Señor nos dice en esta mañana. Yo soy la luz del mundo. Ahora bien, vamos a pasar al tercer punto acerca de la tercera declaración de palabras de vida eterna que el Señor también nos da. Y esto lo puede leer usted ahí mismo en Juan, pero ahora acompáñeme en el capítulo 10. Juan capítulo 10. Y en el versículo 7 en adelante, solamente vamos a leer el 7, pero de hecho todos los versículos posteriores hablan acerca de esto. Pero Juan 7 dice de esta forma: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y dentro de las palabras de vida eterna que el Señor Jesús nos dice, esta declaración, yo soy la puerta de las ovejas, es quizá una de las alegorías que el Señor usa, pero que menos se menciona en las enseñanzas. Muy pocas veces hablamos o escuchamos acerca del Señor Jesús como la puerta de las ovejas. Sin embargo, es importante resaltar que el Señor Jesús no solamente es el camino, como lo vamos a ver más adelante, sino que también es la puerta de acceso. Él es el camino y Él es la puerta. Sin embargo, no cometamos el error de pensar, como muchos piensan en la actualidad, que al decir que Jesús es la puerta, Él es una puerta amplia por donde todos y todo puede pasar. Ya que Jesús es amor, como muchos hablan, Él no juzga, Él perdona todo, Él permite que todos pasen porque Él es amor. Él es una puerta amplia por la cual todos pueden pasar. No cometamos el error de pensar que Él es ese tipo de puerta. No, lo que la Biblia nos dice y que habla claramente, de hecho usted puede leerlo más adelante en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, la Biblia nos dice que el Señor en efecto es una puerta, pero nos dice que Él es una puerta angosta. En otras palabras, es una puerta de difícil acceso, es una puerta por la cual no todos pueden pasar. Es una puerta de difícil acceso. Y pasar por la puerta angosta, que es el Señor, para poder pasar a través de ella, se requiere de nosotros, por poner algunos ejemplos, sacrificios. No todos pueden pasar por esta puerta, ¿por qué? Porque se requieren sacrificios. Además de esto, para pasar por la puerta angosta también se requiere esfuerzo. También se requiere para pasar por la puerta angosta compromiso. Además de todo lo anterior, para pasar por esta puerta angosta se requiere también fidelidad. Y finalmente, como un punto más, para poder pasar a través de la puerta angosta es necesaria la humildad. Y no se habla mucho de la humildad hoy en día. Se escuchan muchos mensajes acerca de conquistar nuestra tierra, de arrebatar lo que es nuestro, de buscar la victoria en el Señor. Se escucha mucho acerca de ello, pero poco o nada se habla acerca de la humildad. Nadie quiere ser humilde, nadie quiere hablar de ello, nadie quiere predicar de la humildad. ¿Por qué? Porque no es un tema popular, porque no es algo que nos interese. Pero Cristo Jesús
el Señor, es un ejemplo de humildad en todo sentido. La Biblia nos dice que Él se despojó de su divinidad, que Él nació en necesidad, que Él vivió sin lujos y que realizó su ministerio con apenas lo necesario. Y en todo esto, Él nos dejó un ejemplo de humildad para nosotros los creyentes. Él nos dijo que en el reino de los cielos, en su reino, los que son mayores son los que sirven. Y los que están por encima de los demás, sirven a los demás. Y no se entra, y aquí quiero aclarar, no se entra por la puerta angosta que es Cristo Jesús, erguido y con el pecho ensanchado por el orgullo y cargando con todos nuestros logros, con todos nuestros éxitos y con todas nuestras victorias en una enorme mochila de nuestro egocentrismo. No se puede entrar por la puerta angosta de esa manera. No. Para entrar por la puerta angosta es necesario la humildad y más allá de la humildad es necesario ser humillado. Se entra por la puerta angosta, ¿cómo? De rodillas, despojado de todo y reconociendo que la única razón por la cual nosotros podemos tener acceso a esa puerta es por la gracia de Dios que nos fue dada por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera en que se puede entrar por la puerta angosta. Entonces, y para complementar esta enseñanza, el Señor nos declara que Él es la puerta. No solamente dice eso, de hecho, sino que la expresión completa es esta: yo soy la puerta de las ovejas. Y por lo tanto debemos que entender algo de una manera muy clara, que a través de la puerta de las ovejas, ¿quiénes pueden pasar? ¿Quién cree usted que puede pasar a través de la puerta de las ovejas? Ya dijimos, sí, en efecto, aquellos que se humillan, sí, por un lado, pero si es la puerta de las ovejas, ¿quiénes pueden pasar? Pues las ovejas. Si es la puerta de las ovejas, por esa puerta solamente pueden pasar las ovejas del Señor. Así que entonces surge una pregunta más en esta mañana y sería: ¿quiénes son las ovejas del Señor? ¿Quiénes son las ovejas del Señor? Pues bien, el mismo Señor Jesús da 3 elementos necesarios para poder reconocer una verdadera oveja suya. Y esos 3 elementos son los siguientes: una verdadera oveja del Señor, primero que nada, escucha su voz. Segundo, conoce al Señor. Y tercero, lo sigue. Repito, primero que nada, escucha su voz. Segundo, conoce al Señor. Y tercero, lo sigue. ¿Y esto dónde podemos leerlo? Bueno, allí en Juan capítulo 10, pero en el versículo 27, el Señor nos da estos 3 elementos y nos dice: mis ovejas escuchan mi voz. 1, 2, yo las conozco. Y 3, ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que si nosotros queremos realmente ser ovejas del Señor y queremos poder pasar a través de la puerta de las ovejas, primero que nada tenemos que humillarnos. Y segundo, tenemos que ser como las ovejas del Señor, escuchar su voz, conocerlo a Él y seguirlo. Esos son los requisitos para pasar por esa puerta. Ahora bien, continuando con la imagen de nosotros los creyentes como ovejas, la cuarta declaración de palabras de vida eterna que vamos a ver en esta mañana, que dice el Señor Jesús, tiene que ver precisamente con eso. Y ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, pero en el versículo 11, podemos leer lo siguiente: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Uno de los salmos más famosos que podemos encontrar en la Biblia es el Salmo 23. Quizá no lo conocemos todo de memoria, pero si yo le preguntara a prácticamente a cualquiera de ustedes que me dijera la primer estrofa o el primer párrafo del Salmo 23, yo creo que cualquiera podría decirme. Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y sin embargo, aún con toda esta belleza poética y esa narrativa inspiradora que tiene el Salmo 23, no se compara de ninguna manera con la declaración de amor que hace aquí el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 11. El Salmo 23 se queda muy corto si comparamos precisamente con esta declaración que dice el Señor: yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y aquí quiero que note lo siguiente: de hecho el Señor no dice yo soy el buen pastor y el buen pastor cuida de las ovejas. Eso no es lo que dice aquí el Señor, eso no es lo que declara. Tampoco dice yo soy el buen pastor y el buen pastor protege a las ovejas. No, eso tampoco es lo que dice.
Lea de nuevo conmigo y nótelo muy claramente. El Señor dice, yo soy el buen pastor su vida, ¿qué? Su vida da por las ovejas. El buen pastor entrega la vida por sus ovejas. El buen pastor se sacrifica por sus ovejas. El buen pastor entrega la vida que tiene para cuidar de los que son suyos. Y entregar la vida por alguien es el mayor sacrificio y el mayor acto de amor que se puede hacer. De hecho, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la carta de los Romanos, capítulo 5, del versículo 7 en adelante. Pablo escribe esto: casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El buen pastor, el Señor Jesús, entregó su vida por nosotros, no porque éramos buenos, o porque éramos justos, o porque lo merecíamos. No entregó su vida por nosotros por lo bueno que llegaríamos a ser, ni siquiera por esa. No, el Señor Jesús entregó su vida por nosotros simplemente porque nos amaba. El Señor Jesús entregó su vida por nosotros porque, como Él lo dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y además de esto, ahora que nosotros hemos sido salvos de esa condenación eterna, porque nosotros hemos sido salvados por medio del sacrificio del Señor, es donde nosotros podemos entrar ahora a la quinta declaración de palabras de vida eterna que el Señor dijo. Y vamos a profundizar en ella ahora como siguiente punto. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora vaya al capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 en adelante, la quinta declaración, el quinto yo soy de esta mañana, dice lo siguiente: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esas son las palabras que el Señor Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro cuando Lázaro estaba en la tumba, antes de que el Señor lo resucitara. Y cuando nosotros, por medio de la fe, confesamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros somos ahora adoptados en la familia de Dios, somos reconciliados con Dios y somos salvos de su ira. Eso es lo que sucede cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús. No obstante, eso solamente es el principio. Todo eso que acabo de decir, el ser salvos, el ser adoptados en la familia de Dios, el ser reconciliados con Dios, el ser salvos de la vida, de la ira, de Dios, esto solamente es el principio, es el comienzo. Dentro de todo el abanico de promesas que el Señor nos da a los que somos suyos, Él también nos promete que tendremos resurrección y que tendremos vida eterna, que tendremos resurrección y vida eterna. Sin embargo, y aquí tengo que ser muy honesto con ustedes, hermanos, los pormenores de la resurrección y de la vida eterna no son algo que la Biblia explique a gran detalle. La Biblia no nos dice todo acerca de cómo será de esto de la resurrección, cómo será la vida eterna, cómo será la eternidad con Dios. La Biblia solamente da algunos detalles muy pequeños. Y quizá esto sea porque por nuestra naturaleza finita no podríamos entender a cabalidad todo lo que es la eternidad si el Señor intentara explicárnoslo. Quizá por eso es que no tenemos mayor datos acerca de ello. Tal vez también sucede que no sepamos más acerca de la resurrección y de la vida eterna, porque el Señor quería que tuviéramos una gran fe en este asunto, que creyéramos en Él, que creyéramos en su palabra y en su promesa. Tal vez por eso Él no explica más acerca de esto. Incluso, de hecho, a mí me gusta pensar que el Señor no nos dice mucho acerca de la resurrección y de la vida eterna, simplemente por una razón. Y esa razón es sorpresa. Es tanto y es tan grande lo que el Señor tiene preparados para nosotros, los que tenemos fe en Él, que Él no quiere arruinar la sorpresa contándonos todo lo que va a pasar, todo lo que va a suceder. Él no nos da detalles. ¿Por qué? Porque Él espera que para nosotros, cuando lleguemos ahí en la resurrección y tengamos la vida eterna, eso sea una sorpresa para nosotros. Posiblemente también por eso no nos dice la Biblia mucho acerca del tema. Así que lo poco que sabemos sobre este asunto nos lo dice también el apóstol Pablo. Si usted anote la siguiente cita, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 52 en adelante. El apóstol Pablo, de la revelación que el Señor le dio acerca de este asunto, nos dice lo siguiente: sucederá en un instante,
en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y esto, como les decía, es de lo poco que la Biblia nos dice acerca de la resurrección y de la vida eterna. No hay más datos, no hay quizá mayores referencias. ¿Por qué? Reitero, quizá porque no lo entendamos, quizá porque el Señor esperaba que nosotros tuviéramos fe en ello, fe en sus promesas, o simplemente porque el Señor quiere que nosotros tengamos la sorpresa cuando llegue. Así que esta es la promesa del Señor Jesús, esto es lo que Él nos dice, esto es lo que Él nos promete. En Juan capítulo 11, 25, 26 nos dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto, y todo el que en mí cree jamás morirá. Jamás morirá. Y entonces la pregunta para cerrar este punto es: ¿realmente lo creemos? ¿Realmente creemos que si que tenemos fe en el Señor no moriremos, que resucitaremos, que el Señor nos dará un nuevo cuerpo inmortal? Espero que realmente tengamos fe en ello. La penúltima declaración de esta mañana acerca de las palabras de vida eterna que hemos estado revisando es quizá la más famosa de todas estas declaraciones, de todos estos yo soy que el Señor Jesús dijo. Acompáñenme por favor en su Biblia, en el Evangelio de Juan, ahí mismo donde usted está, pero en el capítulo 14. Juan capítulo 14. El versículo 6, es un versículo, reitero, muy conocido, dice de esta manera: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como mencionábamos hace un momento atrás, Jesús no solamente es la puerta, no solamente es la puerta de las ovejas por la cual nosotros tenemos que pasar, sino que también es el camino que nos lleva a la puerta. Y ahora bien, cabe destacar que el Señor no declaró ser uno de los caminos. No, eso no fue lo que Él dijo, no. Su declaración es bastante excluyente y absoluta. Y Él dice: yo soy el camino, el único camino, no hay más caminos. Eso significa que no hay dos, no hay tres, no hay cuatro caminos para llegar a Dios. Solamente hay un camino, y ese camino es Cristo. Solamente hay un camino. Y además es importante resaltar que el Señor Jesús no afirmó conocer el camino. Eso no fue lo que Él dijo. Tampoco dijo que Él podía señalarnos el camino correcto. No. Lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña y que Él espera que nosotros entendamos es que Él es el camino. Así que si el Señor Jesús es el camino, si nosotros lo entendemos, la pregunta sería: bueno, ¿cómo hacemos para permanecer en Él? ¿Cómo hacemos para permanecer en el camino? Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos hacer ahora. Y de hecho el apóstol Juan, no en su evangelio, no vaya para allá, permítame leerlo, nos da a entender cómo es que nosotros podemos permanecer en el camino del Señor. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice lo siguiente: y el que dice que permanece en Él, es decir, en el Señor, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si queremos transitar correctamente el camino del Señor, debemos entonces imitarlo a Él. Jesús es el único camino que nos conduce al Padre. Él es el unigénito Hijo de Dios que se sacrificó por nosotros. Es el único sumo sacerdote que nos ha abierto el acceso al trono de la gracia, como ya lo hemos dicho reiteradamente todo este año. Jesús es el único camino y Jesús es la única verdad. Ahora bien, esta segunda declaración que dijo el Señor Jesús: yo soy la verdad, es un problema para los que no creen que existe una verdad absoluta. Hoy en día, en muchos círculos se habla sobre la idea de que la verdad es relativa. Algunas personas dicen: bueno, tú tienes tu verdad, pero tu verdad no necesariamente es mi verdad. Otra afirmación que estas personas hacen es que nadie puede tener la verdad, nadie puede tener toda la verdad, eso sería imposible, dicen ellos, nadie tiene la verdad absoluta. Pero es importante destacar que el Señor Jesús no afirmó tener toda la verdad, eso no fue lo que Él dijo. Lo que Él realmente mencionó es que Él es la verdad. Él no dijo: yo tengo la verdad o yo conozco la verdad. No, Él dijo: yo soy la verdad.
Lo cual de hecho puede ser más chocante para los que dicen que la verdad es relativa, porque entonces Jesús es el único camino y Él es la única verdad. Y el problema, les digo, con los que afirman que la verdad es relativa, es que olvidan que por naturaleza la verdad es excluyente. Por naturaleza la verdad es excluyente, y permítanme, ponerle un ejemplo sencillo acerca de esto. Si nosotros aceptáramos o creyéramos que la verdad es relativa y yo tuviera una manzana roja en mi mano y les preguntara en esta mañana, ¿de qué color es la manzana que tengo en mi mano? Usted o alguno de ustedes podría responder, bueno, de acuerdo a mi verdad, tú tienes una manzana azul en la mano. Y eso sería su verdad relativa. Y otro podría decir, bueno, según mi verdad, tú tienes una manzana morada en la mano. Y otro más podría responder, según mi verdad, tú tienes una manzana amarilla en la mano. Y todos tendrían que ser aceptados y todos tendrían su verdad, entre comillas, porque la verdad entonces sería relativa. Sin embargo, espero que comience a ver el problema con esto de la verdad relativa, porque si todos tuviéramos la verdad, según esta idea de que la verdad es relativa, entonces nadie estaría mal, nadie estaría equivocado, nadie sería malo y por lo tanto nada sería pecado. Porque lo que para ti es pecado, tal vez para mí no lo es. Lo que para ti es malo, tal vez para mí no lo es. Lo que para él está mal, tal vez para mí no está mal. Lo que es un error, lo que es un pecado, reitero, para ellos, para mí no es pecado. Porque si la verdad es relativa, reitero, entonces el pecado no existiría. Porque nadie estaría mal. Sin embargo, como mencionábamos, la verdad en su naturaleza básica es excluyente. Y si yo tengo una manzana roja en mi mano y pregunto de qué color es la manzana en mi mano, la única verdad, la única respuesta aceptable es responder que la manzana en mi mano es roja. Esa es la única verdad que está correcta. Y todas las demás respuestas, todos los demás colores son un error. Del mismo modo, el aceptar que Cristo Jesús es la verdad. Cuando nosotros aceptamos esto, entonces estamos reconociendo que todos los demás sistemas, o todas las demás religiones, ideologías, filosofías, sistemas de valores, son un error. Y si no lo hacemos así, entonces no estamos reconociendo que realmente Jesús es la verdad. Cuando nosotros aceptamos realmente que Jesús es la verdad, entonces estamos rechazando todo lo demás. No podemos decir, bueno, es que ellos sí creen más o menos, bueno, es que ellos más o menos tienen la verdad, bueno, es que ellos solamente tienen, no, o tienen la verdad o no la tienen, o están en el camino correcto o no lo están. No se puede tener más o menos el camino, ni se puede tener más o menos la verdad, o se tiene o no se tiene, o se está en el camino o no se está, o se tiene la verdad o no se tiene. Y algunos podrían concluir que esta manera de pensar es demasiado radical y que de hecho podría ser hasta extremista. Y sin embargo es lo que el Señor Jesús espera de nosotros si es que hemos decidido seguirle. El Señor Jesús en su determinación de seguirlo o no seguirle es bastante radical y es bastante extremista. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Él dice lo siguiente, Mateo 12:30. El que no está conmigo a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en contra mía. El que no está conmigo a mí se opone y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en contra mía. Y sí, esa es una posición radical, esa es una posición extrema, pero esa es la posición que el Señor espera que nosotros tengamos cuando decidimos seguirlo a Él. Luego de que el Señor afirmara que Él es el camino y que Él es la verdad, también continúa su declaración y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y es importante saber que todo aquel que no cree en el Señor, como dice Efesios capítulo 2, versículo 5, está muerto en sus delitos y pecados. La vida que tenemos, por más longeva que pueda llegar a ser, serían unos 90, 100, 120 años, pero esto solamente es un suspiro comparado con la eternidad. Todo aquel que no cree en el Señor como el que es el camino, la verdad y la vida, está ya condenado, y la condenación es pasar la eternidad separado de Dios, por más, reitero, longeva que pudiera ser su vida. No obstante, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a salvar a los pecadores, sí, a reconciliar al mundo con Dios, también a darnos el derecho de ser parte de la familia de Dios. Sí, eso también es verdad, pero hay una cosa más a la cual el Señor Jesús vino al mundo,
Ya lo deja muy en claro ahí mismo en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que tengo que ser honesto. Nosotros, a pesar de que pudiéramos decir que estamos vivos aquí, si nosotros realmente no tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, si no creemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, realmente no estamos vivos. De hecho, como declara la palabra, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única manera de ser realmente vivos o de estar realmente vivos, la única manera de tener realmente una vida llena de abundancia, es creyendo en el Señor. ¿Y creyendo en el Señor de qué manera? Creyendo que Él es el camino, creyendo que Él es la verdad y creyendo que Él es la vida. Y no podemos creer que el Señor es el camino. No podemos decir, sí, yo creo que el Señor es el camino, pero no aceptar que Él es la verdad. No podemos creer que Él es la verdad sin reconocer que Él es el único camino. Y no podemos tener o acceder a la vida que Él nos ha prometido, a la vida en plenitud que Él nos ha prometido, si es que no aceptamos antes que Él es el camino y Él es la verdad. Estas tres afirmaciones, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, son complementarias entre sí. Y tal como el Señor Jesús lo afirma, al aceptarlas y al creerlas, esto es un requisito indispensable para que nosotros realmente podamos tener acceso al Padre. No podemos creer una y otra no podemos creer 2 de 3, no podemos creer 2 y media, 2 y un cuarto, no, tenemos que creer las 3 o no creemos ninguna. Si nosotros no aceptamos con certeza, con firmeza y con toda la fe que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, en consecuencia, reitero, entonces nosotros no tendremos acceso al Padre. Y esa es la verdad que el Señor enseña. No es lo que yo digo, es lo que Él dejó claro en su palabra. Ahora bien, la séptima y última declaración de las palabras de vida eterna que veremos en esta mañana nos dice lo siguiente, ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero pase por favor ahora al capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 5 dice de esta forma: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Como lo he mencionado, en otras ocasiones, uno de mis pasatiempos, como ya les he contado, es cuidar algunas plantas que tengo en casa. Algunas plantas y algunas flores. Y ahora bien, si usted sabe o conoce algo acerca de plantas y flores y de árboles, debe saber también que para que estas plantas tengan un buen crecimiento, deben ser podadas regularmente. Pero para poder podar una planta, no es simplemente llegar con las tijeras y cortar hojas y ramas a diestra y siniestra, no, eso no se debe hacer de esa manera, no. Hay una manera para hacer esto de podar una planta de manera adecuada. Por un lado, se deben cortar todas las hojas que no han crecido adecuadamente. Usted toma la planta, es decir, y primero que nada debe cortar todas las hojas que no han crecido adecuadamente, todas las ramas que han crecido chuecas y todas las ramas que también tienen hojas que no se ven saludables, todas las ramas que se han secado un poco. En otras palabras, usted tiene que podar todos los elementos que no han florecido de manera adecuada y que estéticamente no son atractivos a la vista. Eso es lo que tenemos que podar. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros podamos una planta, debemos tener cuidado de dejar las hojas más frondosas, las más bonitas. Las ramas que llevan mejores flores, esas no debemos tocarlas. Debemos cuidar, sobre todo y más importante, no tocar el tallo principal, que es el que alimenta toda la planta y el que da crecimiento, el que lleva los nutrientes a las ramas, a las hojas y a las flores. Eso debemos tener cuidados al podar la planta de no tocarlas. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Pues bien, precisamente, hablando de vegetación, el Señor Jesús se compara a sí mismo con un arbusto de la vid, lo que nosotros conocemos como el árbol de las uvas, de donde se recogen este fruto de las uvas. Y la vid, por decirlo de alguna manera, es el tallo principal, es el tronco de donde surgen las ramas que se alimentan. Estas ramas después van a tener los pámpanos, y los pámpanos son los racimos, digamos, de donde nacen las uvas. Sin embargo, si una de estas ramas se rompe, de las que vienen del tronco principal, se rompe por alguna razón, o uno de estos pámpanos no recibe la alimentación adecuada desde el tronco y no lleva fruto, no crece, no da el fruto adecuado,
estas ramas rotas y estos pámpanos que no están dando fruto, ¿sabe qué se hace con ellos? Son arrancados, se quitan. ¿Para qué? Para que den paso a otras ramas, para que den paso a otros pámpanos que sí estén dando un fruto adecuado. Si tenemos una rama que no está dando pámpanos o si tenemos pámpanos que no están creciendo adecuadamente, se tienen que cortar. ¿Para qué? Para que no roben nutrientes y para que le permitan el crecimiento a otras ramas y a otros pámpanos. Ahora bien, el Señor, en esta declaración que Él hace, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, nos exhorta a nosotros los creyentes a buscar constantemente estar unidos a Él, que es la vid. Y menciona dos razones por las cuales nosotros tenemos que buscar esto, por las cuales nosotros tenemos que estar pegados a la vid. Y Él dice, primero que nada, para llevar mucho fruto, y segundo, porque separados de mí, nada pueden hacer. Estas son las dos razones que el Señor da y permítame profundizar un poco más en ellas. Llevar mucho fruto, contrario a lo que se enseña tradicionalmente en las iglesias, nada tiene que ver con traer almas a los pies de Cristo. Eso no es llevar frutos al Señor. De hecho, cuando en el Nuevo Testamento se habla de un creyente llevando fruto, se refiere precisamente a una demostración visible de una vida transformada por el Señor. Eso es llevar fruto. Como creyentes, nosotros llevamos fruto cuando somos transformados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestra ira es apaciguada, cuando nuestra lengua es controlada, cuando nuestra mente es dominada y cuando todo nuestro ser está en servicio del Señor Jesucristo, eso realmente es llevar fruto en la vida de un cristiano. Y se nos dice aquí que nosotros podemos hacerlo más y que podemos hacerlo mejor en la medida en que estemos más cerca y más unidos a la vid que es Cristo. Así que si nosotros queremos mejorar en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar más cerca de Cristo. Tenemos que estar más cerca del Señor. ¿Por qué? Y este es el segundo punto. Porque el mismo Señor lo dice, porque separados de mí, nada pueden hacer. Y es increíble, de verdad que es increíble cómo podemos llegar a pensar nosotros en nuestro egocentrismo, en nuestra vanidad, que podemos tener vidas piadosas lejos de aquel que es la piedad personificada. A veces nosotros pensamos que podemos ser buenos por nuestros propios medios. A veces nosotros pensamos que podemos amar a Dios por nuestra pura y llana voluntad, que podemos ganarnos el favor de Dios porque somos buenos, porque nos portamos bien, porque hacemos bien las cosas, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque servimos en algún puesto en la iglesia y que por eso nosotros nos podemos ganar el favor de Dios. Sin embargo, todo esto es imposible. No podemos nosotros hacer nada separados del Señor, no podemos agradarlo. No podemos crecer, no podemos madurar espiritualmente, no podemos llevar fruto espiritual en nuestra vida si nosotros estamos lejos del Señor, si nosotros estamos separados de la vid. Y en este apartado, el Señor Jesús es terriblemente tajante y directo y dice, separados de mí, nada pueden hacer, nada pueden hacer. La vid, el árbol, el tronco, sin los pámpanos, continúa siendo la vid. No obstante, si los pámpanos no están pegados a ella, si los pámpanos están separados de la vid, pronto morirán. Y cuando un pámpano, cuando una rama, cuando algo se seca, ¿qué es lo que hace? Regularmente dice la Biblia que es arrojado al fuego. Así que reitero, la vid sin los pámpanos continúa siendo una vid, pero los pámpanos separados de la vid pronto se secarán y serán echados al fuego. Y esta última declaración del Señor Jesús, yo soy la vid, enmarca perfectamente la dependencia que nosotros los cristianos debemos aprender a tener en el Señor Jesucristo. Como les decía hace un momento atrás, antes de la predicación, este año que comienza, debemos nosotros aprender a depender del Señor. ¿Cuándo? Cuando las cosas van bien, pero también cuando van mal. Cuando todo va viento en popa, pero también cuando hay tormenta. Cuando sentimos que estamos creciendo y madurando en Él, pero también cuando nos sentimos desanimados, cuando a veces no tenemos ganas ni de orar ni de abrir la Biblia. En todo tiempo y en todo sentido nosotros tenemos que ser como esos pámpanos, dependientes de la vid, alimentándonos de ella y estando cerca de ella, porque la vid es el Señor. Finalmente, llegamos a la conclusión de este mensaje y espero, hermanos, que al igual que ese pescador de nombre Pedro,
Dios nos permita también a nosotros llegar a apreciar y comprender las palabras de vida eterna que el Señor Jesús tiene para nosotros. Y no solamente que podamos comprenderlas, sino que realmente podamos aprender a creer en ellas, a tener fe en ellas. Que nosotros podamos confiar plenamente en las palabras de vida eterna que el Señor tiene y que nos ha dado a nosotros. ¿Y cuáles son esas palabras? A manera de resumen, dijimos en esta mañana que Jesús es el pan de vida. Y que Él es ese pan que nos alimenta espiritualmente y que nos permite, por medio de ese alimento, ser más como Él. Dijimos que Jesús es la luz del mundo, que nos llama de las tinieblas a su luz admirable, que Él no quiere más que estemos en la oscuridad, sino que salgamos a la luz, aunque duela, aunque cueste. Pero en su luz, como dice la Biblia, veremos la luz. Que en Jesús es la puerta de las ovejas y que nosotros debemos buscar ser ovejas. Y para ser una oveja del Señor, ¿qué debemos hacer? Tenemos que aprender a oír su voz, tenemos que conocerlo a Él y tenemos que seguirlo a Él. Y esa es la única manera en que nosotros podemos entrar a través de esa puerta. Que Jesús es el buen pastor. Y que como buen pastor Él demostró su amor por nosotros al entregar su vida en la cruz. Y tenemos que aprender a valorar ese sacrificio. Que Jesús también es la resurrección y la vida. Y que al creer en Él, finalmente, Él ha prometido levantarnos y transformarnos. ¿Cuándo? No hoy, no mañana, no en el día que yo quiera, sino en el día final, en el día de su regreso. ¿Y eso cuándo será? Él lo determinará. Él sabe, no nosotros. Mencionamos también que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por tanto, nosotros debemos recorrer su senda imitándolo a Él. Debemos creer en Él y que Él es la verdad absoluta y debemos anhelar la vida, la plenitud de vida que Él ha prometido a los que siguen su camino con verdad. Y también dijimos que Jesús es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Y por lo tanto debemos alimentarnos, debemos confiar en Él, debemos crecer en Él y debemos depender de Él. Y cuando nosotros conocemos esto, y no solamente lo conocemos, sino que lo creemos verdaderamente, podemos responder con más certeza que nunca a la pregunta que hemos estado haciendo por semanas. ¿Y cuál es esa pregunta? Dijimos, ¿quién es Jesús? Y si nosotros entendemos todas estas palabras de vida eterna, lo único que podemos responder a esa pregunta de quién es Jesús es que Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Que el Señor nos permita entender esto a cabalidad a través de las palabras de vida eterna que mencionamos en esta mañana. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu casa para poder aprender de ti y para poder alabarte. Y yo quiero pedirte que juntamente con mis hermanos nosotros todos podamos aprender a identificar estas palabras de vida eterna, que nosotros podamos realmente reconocerte como Dios, que nosotros podamos realmente aprender a responder de manera adecuada a esa pregunta, ¿quién es Jesús? Y que podamos hacerlo y responderlo no por lo que hemos escuchado o por lo que hemos visto en alguna película o por lo que nos han contado, sino que podamos aprender a responder a esta cuestión, ¿quién es Jesús? Por medio de la Biblia, por medio de tu palabra, por medio de lo que tú nos enseñas. Y que finalmente, al aprender todo esto, podamos llegar a la conclusión, a la única conclusión que realmente importa, que Jesús, tu Hijo, es Dios, que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Señor, también quisiera pedirte en esta semana por nuestros hermanos, que los lleves, que los guardes, por este año que está a punto de comenzar, que tú nos permitas servirte mejor, servirte fielmente, que nos ayude, Señor, en este nuevo año a poder realmente crecer en ti, madurando espiritualmente, creciendo a través de la lectura, de la oración, del ayuno, del aprender de ti, de tu palabra, Señor. Te pido también en esta tarde que bendigas a cada una de las familias que están aquí, que los lleves con bien, que los protejas, que los guardes y que los guíes, que nos des una buena tarde de descanso y en familia, y que nos proteja, Señor, en esta semana que comienza. Te pedimos esto y nos encomendamos en tus manos,
en el favor de tu bendito Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.